Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en este final del tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 12 de diciembre de 2020, la cual nos presenta un estudio especialmente necesario para la Iglesia del Señor, pues versará acerca del zarandeo dentro del pueblo de Dios. Las señales que vemos actualmente en este año 2020 nos presagian la cercanía de aquel tiempo en la cual será separado el trigo del tamo, es decir, el zarandeo de la iglesia, para determinar quiénes son realmente fieles al Señor. Sin embargo, antes de comenzar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y eterno Padre que estás en las alturas de los altos cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra. Te pedimos tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los justos y rectos caminos de tu sabia y perfecta palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestra lección lleva por título Zafira y el zarandeo. Zafira significa zafiro o gema lapislázuli. El nombre Zafira entonces hace alusión a los 10 mandamientos del Señor dados en el Sinaí, pues la Escritura nos indica que la ley fue escrita en 2 tablas de piedras de zafiro, siendo el zafiro una gema de color azul. Bien, el título es muy ilustrativo de la idea central de nuestro estudio, ya que busca mostrarnos en la experiencia de Zafira, una mujer que vivió en la Jerusalén de los tiempos apostólicos, cómo la Iglesia de Dios de este final del tiempo será zarandeada por medio del instrumento económico, pues así como Zafira quiso retener secretamente una parte del dinero obtenido de la venta de un inmueble de su propiedad, aparentando que esto no ocurría, así también en los postreros días la Iglesia militante del Señor será probada básicamente en los asuntos económicos, para determinar si tiene puestos enteramente todos sus afectos o su fe en Dios y en su palabra, o solo lo tiene de una manera parcial, estando entonces la otra parte de sus afectos en el dinero y los bienes materiales. Y esta prueba ocurrirá antes de la segunda venida del Señor Jesús. Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios necesita que su iglesia tenga puesta en Él toda su confianza, pues de lo contrario no podrá salir victoriosa en esta batalla final de la fe, siendo esta prueba de la fe o este zarandeo llevado hasta un nivel de extremo. Pero así como Job, no perdamos la fe, sino mantengámonos firmes hasta el final. Bien, sin más pasemos a desarrollar y explicar esta interesante lección. En el párrafo de introducción, se nos describe a manera de contraste con el comportamiento que venía desarrollando la Iglesia Apostólica, aquel camino que siguió un hombre llamado Ananías, quien en cambio, con Zafira su mujer, decidió vender un inmueble de su propiedad y quedarse secretamente con una parte del dinero de la venta, entregando en consecuencia solo una parte del dinero a los apóstoles. La codicia por el dinero pudo más que el compromiso de entregar íntegramente la ofrenda a la iglesia, pero al actuar así no engañaban a los apóstoles, sino a Dios mismo. Y de manera similar, hoy también se repite el mismo pecado de Ananías y Zafira, pues los hombres descuidan las promesas que el Espíritu Santo les indujo a realizar e intentan mentir a Dios, sin sopesar la gravedad de practicar el pecado. Y esto es así porque Dios no sanciona en ese momento la transgresión a su santa ley. Pero llegará el día cuando al acabarse el tiempo de gracia, el Señor permitirá que aquellos que transgredan sus mandamientos acaben como Ananías y Zafira, pues al pecar se habrán apartado de Dios y por lo tanto no podrán ser protegidos del destructor de las almas que es Satanás. Además, en esta situación de transgresión a los mandamientos de Dios, ¿cómo podrán los hombres pasar las pruebas que sobrevendrán tanto a la iglesia como al mundo entero en el futuro cercano
y que el libro de Apocalipsis describe con claridad. Tenemos un primer subtítulo que dice: un zarandeo en la comunidad primitiva. Pregunta número 1. ¿Qué hacían los cristianos primitivos durante el Pentecostés y la gran conversión de almas? Y del mismo modo, ¿qué hicieron por lo tanto Safira y su esposo imitando a Bernabé y a otros hermanos? Bien, en esta pregunta encontraremos el marco de referencia para entender mejor cuál fue el pecado de Safira y su esposo y la correspondiente consecuencia que ellos padecieron. Bien, la Escritura nos dice que en este tiempo la Iglesia del Señor crecía en gran manera, pues un gran número de judíos como de griegos se convertían al cristianismo. Era la época del ministerio evangelista de los apóstoles, quienes asistidos por el Espíritu Santo predicaban con gran poder la palabra de Dios, y un gran número de personas se convertían, aceptando el mensaje del arrepentimiento de Jesús. Estos primeros cristianos se caracterizaban por una conducta extremadamente generosa y piadosa, y los más pudientes, aquellos que tenían bienes y propiedades, vendían estos inmuebles y el producto de la venta lo entregaban a los apóstoles, quienes lo repartían a cada uno según sus necesidades en la naciente iglesia del Señor, de tal manera que no había ningún necesitado entre ellos. Así está escrito en Hechos capítulo 4 versos 34 y 35. En realidad, esta práctica dadivosa no era algo nuevo, pues ya en la época del Señor Jesús muchos de sus seguidores también habían seguido esta misma conducta. Tenemos por ejemplo a las mujeres que seguían al Señor Jesús, tales como Juana, la esposa de Chuza, Salomé, la madre de Juan y Jacobo, o María Magdalena, quienes servían al Señor con sus bienes. Esta admirable conducta, propia de aquellos que pertenecen al reino de Dios, era practicada ampliamente por los profesos seguidores de Jesús allá en la iglesia cristiana de Jerusalén. En otras palabras, con esta conducta dadivosa por los más necesitados, se estaba dando inicio a la restauración del reino de Dios aquí en la tierra, el cual es un reino de generosidad y bondad. Y esto es necesario entenderlo, hermanos, pues muy poco se ha explicado al respecto. Es decir, que con esta conducta piadosa se estaba iniciando la restauración del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, esta conducta tan desprendida y bondadosa de los primeros cristianos no tardó en ser imitada por algunos miembros de la naciente iglesia, que no estaban plenamente convertidos, pues un hombre llamado Ananías, viendo que un levita chipriota llamado Bernabé vendió su heredad y trajo el precio de la venta a disposición de los apóstoles, convino también con Safira su mujer el vender su propiedad y entregar el producto de la venta a los apóstoles. Pero detrás de esta actitud bondadosa de este hombre, Ananías, se encontraba una intención contraria al Espíritu de Dios. Ellen White nos declara que esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos al Evangelio eran de un mismo corazón y de una misma alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así está escrito en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 56, 57 y 58. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, no todos estaban convertidos. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué enorme error cometieron Safira y Ananías y a quién habían mentido? El enorme error que cometieron Safira y Ananías, su esposo, fue el querer introducir dentro de la naciente iglesia del Señor de la época del Pentecostés la práctica de la mentira, la codicia y el fraude.
pues ellos intentaron engañar a los apóstoles y a Dios con el asunto de la ofrenda prometida a la iglesia. En realidad, ellos en un primer momento se comprometieron a entregar todo el valor de la venta del inmueble de su propiedad. Sin embargo, luego decidieron secretamente quedarse con una parte del dinero para su beneficio personal y por tanto también decidieron mentir, pues declararon que aquella era la cantidad total del dinero que habían recibido. Su codicia y amor al dinero pudo más que la lealtad a la verdad. Así está escrito en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sobre la subpregunta que nos dice, ¿a quién habían mentido? La Escritura nos dice que Ananías y Zafira, al actuar así, no engañaban a los apóstoles, sino a Dios. Más concretamente, el apóstol Pedro nos dice que ellos trataron de engañar al Espíritu Santo. Ellos planearon todo, esto de quedarse con una parte del dinero de la venta, e instigados por Satanás, quien se valió de sus motivos impuros, es decir, de la codicia que habitaba en sus corazones, decidieron seguir esta acción, sabiendo que lo que hacían estaba mal, pues estaban fingiendo que entregaban todo el dinero para la iglesia. El relato de este pecado es una lección para nosotros, el pueblo de Dios de este final de los tiempos, pues ante Dios todo pecado que planifiquemos o cometamos está al descubierto ante su mirada. Por eso debemos guardar nuestra vida en un estado de pureza, pues llegará el momento en que vendrán los juicios de Dios sobre nosotros, y si no nos hemos arrepentido, apartándonos de nuestros pecados, entonces también nos sucederá lo mismo que Ananías y Zafira, quienes por su fraude terminaron pereciendo. Ellen White nos advierte en el libro Consejos sobre mayordomía cristiana de que Ananías y Zafira, al retener parte del precio, mintieron al Espíritu Santo. Y del mismo modo, la culpa pesa proporcionalmente sobre cada individuo que cometa ofensas semejantes. Hay que señalar, hermanos, que aún hay ignorancia acerca de la seriedad y gravedad del pecado, pero llegará el momento en que todos tendremos que tomar una decisión consciente, la cual será si escogemos obedecer a Dios guardando sus mandamientos o decidimos escoger otro camino, contrario a los mandamientos de Dios, con todas las consecuencias y repercusiones que implique esta decisión. Y en este caso el Señor no podrá hacer nada frente a la decisión que tomemos. Pero Dios hoy nos promete que estará con nosotros, es decir, de nuestra parte, si es que nosotros decidimos serle fieles y obedientes, guardando sus mandamientos. Entonces Dios nos protegerá del zarandeo y sus consecuencias. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué le sucedió al esposo de Zafira? ¿Y cuál fue la reacción en la comunidad cristiana? Bien, la escritura nos dice en Hechos 5:5 que cuando Ananías, el esposo de Zafira, oyó las palabras del apóstol Pedro, descubriendo su mentira, éste cayó al suelo y expiró. Y los jóvenes que asistían al apóstol Pedro, envolviéndolo en una manta, lo sacaron fuera y lo sepultaron. Fue un juicio rápido y una sentencia sumaria el que se suscitó sobre Ananías. Su intento de practicar el engaño en la naciente iglesia de la época del Pentecostés no solo fracasó, sino que le costó su propia vida. Y aunque aparentemente podamos creer que no había misericordia de parte del Señor por lo sumario de estos hechos y por este trágico final, sin embargo hay que aclarar que Ananías planificó deliberadamente su actuación y tomó la decisión de engañar a los apóstoles y a la iglesia, sin sopesar la gravedad del acto que realizaba delante de Dios, pues él, sabiendo que era incorrecto retener la parte de la ofrenda que había prometido entregar a los apóstoles, sin embargo, aún así decidió hacer lo que pensó. Su codicia por el dinero pudo más que el mantenerse fiel en la verdad. Ananías, al tomar la decisión de engañar a los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén,
no sopesó las trágicas consecuencias que le sobrevendrían por su acto pecaminoso. Ahora, sobre la subpregunta que nos dice, ¿cuál fue la reacción de la comunidad cristiana de Jerusalén? Bien, la reacción de la comunidad cristiana de Jerusalén al enterarse de lo que le había acontecido a Ananías por su pecado fue que vino sobre ellos un gran temor, pues hasta ese momento ellos no tenían claro cuál era la seriedad y la gravedad del pecado ante los ojos de Dios, y aunque en el pasado habían visto cómo se castigaba al pecador en su nación, sin embargo hasta ese momento no tenían ilustrado que el pecado trae como consecuencia la muerte. Por eso se produjo en ellos este gran temor, pero no un temor de terror, no, eso no, sino que tuvieron un gran temor porque desde ese momento aprendieron a guardar los mandamientos de Dios con seriedad, pues de acuerdo a la Biblia, el temor es aborrecer el pecado o apartarse del mal. Y aunque nuestro Dios, que es santo y que no admite el pecado en su presencia, quiera proteger a todo ser humano, sin embargo, Él nada puede hacer ante aquellos que han elegido consciente, libre y decididamente transgredir sus santos mandamientos. Sencillamente, aquella persona que escoge pecar, como fue el caso de Ananías, se aparta voluntariamente de la protección de Dios y se pone a merced del enemigo, el destructor de las almas, es decir, se pone en manos del diablo. Esto fue lo que le sucedió a Ananías. Él, al mentir, se puso en las manos de Satanás, y Satanás lo destruyó. Por eso Dios quiere que en este tiempo de gracia que aún tenemos, aprovechemos bien el tiempo y comprendamos lo serio y grave que es el pecado. Si logramos conseguir esto, hermanos, seguro que tomaremos conscientemente la decisión de apartarnos del mal, con la ayuda de Dios, claro está. Tengamos fe, hermanos, y el zarandeo que Satanás trae en contra de nosotros para hacernos perder la fe y pecar, no podrá con nosotros, pues estaremos ayudados por Dios. Cristo mismo advirtió de esto a Pedro, de que Satanás quería zarandearlo, pero Cristo también le dijo que había orado para que a Pedro no le faltase la fe. Así está escrito en Lucas 22:31. Por eso, hermanos, tengamos fe y Dios nos protegerá del zarandeo que Satanás provocará para hacernos caer en el pecado y por consiguiente en la muerte. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. 3 horas después, cuando llegó Zafira ante el apóstol Pedro, ¿cuál fue la conversación que tuvieron y qué le sucedió a ella? Bueno, cuando Zafira llegó a donde el apóstol Pedro, ella sin saber lo que había acontecido a su ya fallecido esposo, hablaron acerca de aquel asunto de la venta del inmueble de su propiedad. El apóstol Pedro, dándole a ella la oportunidad de recapacitar sobre aquel engaño que efectuó su marido, le preguntó, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Esta pregunta era una oportunidad para Zafira para corregir aquella falta cometida y decir la verdad de aquel ocultamiento del dinero. Sin embargo, ella, manteniendo la postura de su esposo, siguió mintiendo sobre la venta de aquel inmueble, ante lo cual el apóstol Pedro le dijo lo que había acontecido con su esposo, quien había intentado mentir a la Iglesia y al Espíritu Santo, ocultando que retuvo una parte del dinero de dicha venta, por lo cual había muerto unas 3 horas antes, y que esto mismo le acontecería a ella, pues ella también había participado de una manera deliberada y consciente de este engaño al Espíritu de Dios. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿qué le sucedió a ella? Bueno, la Escritura nos dice que Zafira, al oír las palabras del apóstol Pedro juzgándola, o mejor dicho, declarando el justo juicio de Dios, entonces ella al instante cayó al suelo y murió. Y los jóvenes que asistían al apóstol Pedro la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. En realidad, hermanos, hay que señalar que tanto Zafira como su esposo eligieron conscientemente pecar. Más concretamente, ellos tomaron la decisión de mentir a la iglesia de Jerusalén
con este asunto de su ofrenda, pues codiciaron el dinero de la venta de su propiedad, y por eso sustrajeron una parte del mismo para emplearlo en su propio beneficio. Cuando uno elige conscientemente su propio camino, se hace responsable de todas las consecuencias que le puedan sobrevenir, y así fue con Zafira y su esposo. Ellos eligieron el camino de la codicia y del pecado, que es un camino que no solo les alejó del reino de Dios, sino que los puso en las manos del destructor de las almas, que es el diablo y Satanás, y ante esto Dios ya nada podía hacer para protegerlos. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuán rápido será la obra final y el zarandeo entre el pueblo de Dios? Bien, de acuerdo al relato de Ananías y Zafira, hemos contemplado cómo inmediatamente se ejecutó sobre ellos el justo juicio de Dios, dando inmediata sentencia por su pecado, pues ellos eligieron conscientemente pecar, considerando livianamente la gravedad del pecado ante los ojos de Dios, y perecieron de manera inmediata. Así también, en este final de los tiempos, el zarandeo vendrá sobre la iglesia, y éste será rápido, y a muchos tomará por sorpresa, así como el ladrón en la noche que viene, y uno ni siquiera se entera de la llegada del ladrón. En Romanos 9:28 y en Isaías 5:26 se nos dice que Dios ejecutará su palabra o su veredicto de manera cabal y con prontitud. Es decir, Dios actuará de una manera justa y rápida, y aquellos que hayan elegido el pecado o la transgresión a los santos mandamientos caerán víctimas del derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, y no podrán ser protegidos, pues por su pecado consciente habrán elegido apartarse de la benevolente protección de Dios, dada por su sello espiritual. Ellen White nos dice al respecto que el sello protector de Dios es el afianzamiento intelectual y espiritual de la verdad de Dios en nuestras mentes, verdad contenida en su santa palabra, y por lo tanto necesitamos estudiarla a profundidad y vivirla en nuestras vidas, pues cuando venga el zarandeo nos posicionaremos de parte de Dios y de la obediencia a su santa ley, y por lo tanto no pereceremos como Ananías y Zafira, pues contaremos con la protección de Dios que nos da su santo sello. Hay que señalar, hermanos, que aún hay ignorancia acerca de la seriedad y la gravedad del pecado, pero llegará aquel momento en el cual todos tendremos que tomar una decisión consciente sobre obedecer o no a Dios y a sus santos mandamientos, y de la decisión que tomemos dependerá si conservamos nuestras vidas o la perderemos. Pues así como Ananías y Zafira, ellos tomaron la decisión de desobedecer los mandamientos de Dios, sin conocer tanto la gravedad del pecado como de los tiempos especiales en que ellos estaban viviendo, pues ya vivían tiempos del fin para su nación judía, y el enemigo de las almas buscaba hacerlos perder. Tenemos un segundo subtítulo que nos dice: El zarandeo del tiempo del fin. Pregunta número 6. En el último tiempo, ¿qué suceso está profetizado durante la ley dominical y quiénes permanecerán fieles durante el zarandeo del tiempo del fin? Bueno, de acuerdo a la escritura, en Amós 9:9 está profetizado que en el tiempo del fin se producirá un zarandeo en la iglesia del Señor, en el cual el buen grano será separado del tamo o la paja. En otras palabras, el zarandeo producirá una separación de los que son verdaderos hijos de Dios de aquellos que hasta hoy aparentan ser hijos de Dios. Este suceso ocurrirá cuando aquella bestia de Apocalipsis 13, aquella que es semejante a un cordero, promulgue una ley dominical o falso día de reposo y que obligará a todo el mundo a guardar este falso día, so pena de muerte si no la guardan. Entonces, en aquel momento, muchos apostatarán de la fe, pero los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Sobre la subpregunta que nos dice: ¿quiénes permanecen fieles durante el zarandeo? Bueno, solamente permanecerán fieles durante el zarandeo aquellos que permanezcan obedientes a Dios,
guardando su santa palabra, más concretamente guardando su verdadero día de reposo, pues en este zarandeo se obligará a todos los habitantes de la tierra, incluido la Iglesia, que guarden aquel decreto dominical que ha promulgado la bestia semejante a un cordero, con el costo de sus vidas para aquellos que no obedezcan a este decreto. Sin embargo, los fieles del Señor preferirán perder sus vidas antes que guardar aquel falso día de reposo. Pero todos aquellos que prefieran proteger sus vidas de aquel decreto dominical, guardando el falso día de reposo, aunque en ese momento salven sus vidas, sin embargo, la terminarán perdiendo, pues vendrá sobre ellos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, y nadie podrá protegerlos. La ley dominical será pues el instrumento con el que será zarandeada la Iglesia, pues todos aquellos que obedezcan a Dios antes que a aquel decreto dominical serán sellados con el sello de Dios por haberse mantenido fieles al verdadero día de reposo. En realidad, hermanos, el zarandeo es un proceso necesario en la Iglesia, pues es imprescindible separar a los fieles y leales de aquellos que son solamente aparentemente hijos de Dios, pues aunque son miembros de la Iglesia, sin embargo en sus vidas no ha habido ningún cambio en su carácter, el cual sigue siendo como el de cualquier mundano que no conoce a Dios, pues nunca nacieron espiritualmente. Y así como Dios estuvo formando durante el Pentecostés un pueblo especial que le sirviese a Él y al prójimo, en este tiempo también Dios repetirá esta labor de formar a un verdadero pueblo que le sea fiel, leal y puro, y que pueda ser alzado vivo en las nubes de los cielos para recibirle como su Rey y Señor. Y si no nos hemos separado del pecado, entonces no podremos ser alzados en las nubes para recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor, pues nunca habría sido nuestro Señor, ya que nunca le habríamos obedecido. Pues Cristo no solo guardó los mandamientos de Dios, sino que Él es el Señor del Santo Sábado o verdadero día de reposo, y no es Señor de aquel falso día de reposo, como sí lo es el Papado o Vaticano. Recordemos aquel texto de Romanos 9:27 que nos dice que aunque Israel fuese tan numeroso como las arenas del mar, sin embargo solo el remanente o un pequeño residuo será salvo de Israel. Lo que quiere decir que el zarandeo será tan severo que muchos del pueblo de Dios, es decir, del Israel espiritual, que es la iglesia adventista, caerán, pues no todos los que están en la iglesia son verdaderos israelitas o adventistas. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo reaccionó la congregación de creyentes al oír el zarandeo que sacó a Zafira de la iglesia cristiana y qué necesitamos hacer hoy para no ser zarandeados fuera del remanente? La congregación de Jerusalén y todos aquellos que oyeron todas estas cosas que acontecieron a Zafira y a su esposo reaccionaron con gran temor, pues les impactó que aquel intento de engañar al Espíritu Santo con la ofrenda que Ananías y Zafira prometieron entregar a los apóstoles acabara con sus vidas. Así está escrito en Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia entendió que el pecado, o mejor dicho, la transgresión a la ley de Dios, es un asunto muy serio y que no puede ser practicado por aquellos que se acercan a Dios para pertenecer a su santo reino. Y así también debe ser en nosotros. Debemos entender que el pecado es un asunto muy serio ante Dios y que su práctica nos aparta o aleja de nuestro Dios que es santo. Si aspiramos a ser hechos hijos de Dios y por tanto a pertenecer a su santo reino, debemos saber que el pecado, o mejor dicho, la elección de transgredir los santos mandamientos, hace imposible la misericordia de Dios. Pues, ¿qué puede hacer Dios en nuestro favor si nosotros decidimos conscientemente transgredir su santa ley? Sencillamente, Dios respeta nuestra elección, así sea que hayamos elegido ser pecadores o transgresores de su santa ley. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿qué necesitamos hacer para no ser zarandeados fuera del remanente?
Evidentemente, para no morir como Zafira y su esposo, lo que necesitamos hacer es apartarnos de todo engaño y mentira, así como de toda falsedad y fingimiento como miembros de la Iglesia de Dios, pues esto es transgresión a la ley de Dios. Y todo aquel que transgrede voluntariamente o decididamente las leyes de Dios para pecar, se hace reo de muerte. Por eso vemos que la Escritura nos aconseja en Salmos 37:27 que nos apartemos del mal y hagamos el bien para vivir para siempre. Y en el Salmo 37:28 se nos declara que serán extirpados todos aquellos que son impíos, es decir, todos aquellos que han elegido el camino de la transgresión a los mandamientos de Dios. Afortunadamente, la Biblia nos enseña que en el final de los tiempos Dios conseguirá formar una iglesia pura y sin mácula, es decir, una iglesia libre de todo pecado, pues se caracterizará por hacer el bien a los demás, cumpliendo perfectamente todos los mandamientos de Dios. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra interesante y valiosa lección de escuela sabática. Espero que os pueda ser de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.